que hicieron los diputados. Diputada María Edelmira Hernández, respecto a sus preguntas que hace en relación a la marginación, que qué se hace al respecto y el apoyo a familias vulnerables, permítame comentarle que existen diversos programas para poder apoyarlos. Estos programas van desde aquellos que son convenidos con los municipios, tal es el caso del FICE y del Fondo de Desarrollo para la Infraestructura Social Municipal, en donde se apoyan acciones muy concretas como baños ecológicos, piso firme, techo firme, cuartos adicionales, con una aportación de 50% del Estado y 50% municipal. Pero no solamente eso, también está el programa Peso a Peso, en donde también las acciones que se apoyan son de piso firme y también hay una participación 50-50. Adicionalmente están las soluciones habitacionales, en donde lo que se promueve es la vivienda en autoconstrucción y el apoyo a la vivienda con recursos mezclados con FONAPO. Esto es para casas completas y en estos dos últimos que acabo de mencionar es una participación de 4 partes: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y los beneficiarios. Adicionalmente, por parte del gobierno del estado está el recurso estatal que tiene que ver con el FICE, en apoyos también para el mejoramiento de la vivienda, y el programa emergente. Este programa emergente es muy noble porque va dirigido a los 58 municipios y creo que una estrategia que he escuchado ya de algunos de ustedes es que el desarrollo regional tiene que ver con llegar a todos lados y el ordenamiento territorial tiene que ver con llegar en materia de vivienda a todos lados donde se construye. Respecto a la pregunta de la diputada María Natividad de Jesús Rayas, no es tema ya en materia, es desde el Ejecutivo Federal el tema de las escrituraciones, desafortunadamente, de la escrituración de espacios públicos. Sin embargo, hay aquellos que, por ejemplo, están localizados dentro de las áreas de donación de fraccionamientos que fueron construidos por las propias autoridades. En esos temas podemos coadyuvar. Hay otros que, como las parcelas que tienen origen ejidal, que mediante los convenios que tenemos vigentes con el RAN también podemos incentivar. De verdad que es grande la cantidad de las solicitudes que tenemos por parte de las autoridades municipales de regularizar su propiedad. Y lo más crítico es que para que el recurso baje tienen que tener la certeza jurídica, si no, no pueden ejercer los recursos. Entonces, este es un tema fundamental. También les invitaría que como diputados pudieran coadyuvar con nosotros para impulsar a que el gobierno federal pueda hacer las reformas que corresponden para que también ya se puedan hacer escrituraciones, porque ya no se puede. Teníamos esa facultad en la Ley Orgánica de la Administración Pública, sin embargo, no es posible por una reforma constitucional que se hizo a nivel federal, donde ya no se tiene la facultad de intervenir. Entonces, esa sería otra de las alternativas en las que pudiéramos trabajar. Es un tema importante, es un tema de cuidado. Invitaría yo a los síndicos municipales a que también revisen el padrón de sus propiedades municipales y puedan ponerlos en orden para poder intervenir el espacio público. Esto también tiene que ver con cómo se hace ciudad a través de la adecuada localización del equipamiento urbano. Asimismo, comentarles que la Secretaría, en este mismo tenor de ideas, diputada, recibió una solicitud de 1,057 espacios públicos en 31 municipios. Les decía, es pedir el apoyo de ustedes para poder generar juntos un programa de regularización en virtud de que se necesita legislar en esta materia. Respecto a la pregunta de la diputada Mónica Borrego Estrada sobre la serie de fraccionamientos habitacionales irregulares y qué se está haciendo al respecto, comentarle que ha sido un problema desde 1993. Es decir, hubo una reforma constitucional para que se incorporara suelo ejidal al crecimiento urbano. Lo único que sucedió es que los ejidos se convirtieran en fraccionadores irregulares de suelo. Entonces, lejos de incorporar suelo para el adecuado crecimiento, se incorporó suelo
para que el ejido se convirtiera en fraccionador y entonces coartara el desarrollo y la adquisición de suelo regular para un desarrollo adecuado. Entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Asentamientos humanos donde la propiedad está limitada con una lotificación fuera de código urbano, dimensiones de vialidades inadecuadas, áreas de donación totalmente inexistentes, lo cual ha generado un problema para la ciudad. Y allí es donde están precisamente los problemas del crecimiento urbano, en estas zonas ejidales que se han incorporado. ¿Qué es lo que estaríamos entonces proponiendo? Por eso la delimitación de los centros de población es básica, porque cuando tú dices hasta aquí puedes crecer, significa que estás poniendo las reglas y no permites que el crecimiento se salga de control. Por ahí escuchaba en otros de los comentarios que hacían sus compañeros de la consolidación urbana. La consolidación urbana no es extender más la ciudad, es contener ese crecimiento urbano. Un importante tema que también les invitaría a que trabajaran con nosotros tiene que ver con la regulación y la especulación inmobiliaria que se da en los centros, al interior de los centros de población. Hay mucho vacío urbano, sin embargo está sujeto a la especulación y al valor de suelo, lo que hace que sea inaccesible para muchos sectores regulares de la construcción de la vivienda. Ese sería como un tema de atender. ¿Cuáles son las reglas para el mejoramiento de las zonas urbanas? Pues tiene que ver con el mejoramiento del espacio público, no solamente en la construcción de equipamiento básico, sino también tiene que ver con la dotación de agua, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos, tratamiento de aguas residuales, seguridad pública dentro de estos asentamientos humanos. ¿Qué control se lleva para regular la tenencia de la tierra en esta venta irregular? Se han retirado una serie de anuncios y espectaculares por todas las zonas urbanas, no solamente Zacatecas, Guadalupe. Esto ya lo establece el Código Urbano. El Código Urbano es muy claro donde dice que la autoridad municipal podrá retirar la serie de propaganda de asentamientos irregulares e informar a la ciudadanía, que es trabajo de los consejos municipales de ordenamiento territorial, de informar a la gente cuando la venta es irregular. Esa sería una de las medidas. La otra medida es que el propio Código Urbano establece una serie de requisitos para poder regularizar. No puedes regularizar donde no hay gente, sería como ilógico, tendrás que regularizar donde exista ya la población y existan las condiciones, y lo que se requiera es tener la certeza legal, no para especular, sino para que la gente tenga una propiedad y una certeza jurídica sobre la misma. Respecto a la habitación digna, ¿qué se hace para la vivienda en este aspecto? Fíjese que revisamos con el área de vivienda que desafortunadamente el diseño y el tamaño del lote cuarta la calidad. ¿Por qué? Porque esos frentes de 6 metros lo único que hacen es dividir el terreno, quitarle 45 centímetros de división de muros y terminas teniendo habitaciones de menos de 3 metros. Lo cual en términos de diseño es totalmente inoperable. Aquí ya hemos trabajado un esquema en donde estamos proponiendo lotes de mayor dimensión en el tema de vivienda popular. ¿Qué significa esto? Lotes que con simplemente 6,50, 7 metros pudieran ser más habitables. ¿Implica más urbanización? Sí, pero te implica calidad de vida, que creo que eso debe estar muy por encima. Cuando hablamos del discurso calidad de vida, tiene que ser tangible. No tiene que quedar en el limbo, que la calidad de vida es algo como muy relativo que queda en un concepto vago. Por eso es necesario que se puntualice en ese tema. ¿Qué se hace para desconcentrar esta actividad a otros municipios? Ya le decía, una estrategia es que el presupuesto no solamente vaya a Zacatecas, Guadalupe. Tenemos que tener cercanía con los 58 municipios, y lo interesante es que la realidad de cada uno es bien distinta. Por ejemplo, la política que se lleve al cañón de Tlaltenango y de Juchipila es muy distinta a la política de Zacatecas, Guadalupe. La que se haga en zonas como Mazapil, Concepción del Oro, es decir, la región norte, son totalmente distintas a la región de Río Grande y de Pinos. ¿Por qué? Porque cada una tiene su dinámica poblacional. Es imposible llevarle una dotación muy amplia de viviendas a un municipio pequeño cuando lo que se requiere son acciones de mejoramiento o bien de ocupación.
Respecto a los planes de ordenamiento territorial, vivienda y movilidad, comentarle que esto se vincula. Cuando hablo en mi glosa, en la explicación que doy, hablo de la transversalidad. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros no dejamos de ser ciudadanos y que por lo tanto cada uno tenemos que apostarle a la ciudad y que las dependencias de gobierno del estado y de gobierno federal y de gobierno municipal, cada una tenemos que apostarle algo al tema de ciudad. Concretamente, el tema de uso de suelo, vinculado a mezclar la vivienda con comercio. Eso implica menos movimiento de población. Si mezclamos por otro lado una planta baja activa donde la población tenga abajo un trabajo y en la planta alta viva, permite no solamente la economía local, sino el desplazamiento de menos cantidad de personas por la ciudad. Si por otro lado dejamos secciones de banqueta más adecuadas para el peatón, estamos haciendo temas de movilidad urbana, temas de accesibilidad. Hoy es el día del uso del bastón blanco y tiene que ver con cuestiones de accesibilidad y donde veamos que las cuestiones de movilidad no solamente se acotan a temas de vehículo, de transporte, de peatones, sino es más extenso que eso, es ciclovías, es accesibilidad para personas con condiciones de movilidad limitada. Respecto al crecimiento norte, tengo conocimiento de él. Es importante controlar ese crecimiento norte, le voy a comentar por qué. Porque debe de ordenarse, como lo dice, el ordenamiento territorial lo que hace es ordenar, pero lo ordenas de forma planeada. Por este polígono pasan diversos decretos, colinda con el parque, pero el parque, el decreto es propiamente para el parque. Colinda con lo que es la ruta Huichola, que es el cruce del polígono. Sin embargo, esta ruta debe de obedecer al camino real de piedra, donde es de uso común por los huicholes y no una línea solamente que fue dibujada en un plano, de acuerdo a las coordenadas. Y existen otras áreas que son susceptibles de protección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es regular y ordenar ese crecimiento urbano en ese sentido. Respecto a la pregunta de la vulnerabilidad y marginación en los asentamientos urbanos en zonas urbanas, comentarle que el tema de ciudad no debe ser tema de estatus social ni de estatus económico. El tema de ciudad es un tema de todos, es decir, las condiciones de mejor grado de urbanización deben estar dadas en donde hay más condiciones de precariedad. Es decir, mejor vialidad, mejor equipamiento urbano, es lo que se está haciendo en América Latina para cuestiones de urbanismo social y de urbanismo de proximidad, cambiar la condición del que menos tiene a través del exterior, que es el espacio público, ya que el interior no lo puedes hacer. ¿Cuál es el compromiso de que sean usados con fines electoreros? Bueno, yo comentarle que recientemente acabo de ingresar a la Secretaría, estoy en un proceso de entrega-recepción. Sin embargo, bueno, ya hay resultados de auditorías en donde hasta el momento no se ha encontrado ninguna situación. Y bueno, también comentarle que existe denuncias y las denuncias, bueno, tendrán que ser resultado de alguna anomalía. ¿Qué es lo que me corresponde a mí en la actualidad? Pues establecer los mecanismos de control interno para que esta vigilancia se dé de una manera muy estricta. En el caso del crecimiento también, bueno, esto tiene que ver también con su pregunta. Hay una serie de fraccionamientos que hay que tener atención. En el caso simplemente de Guadalupe, espero alcanzar de tiempo, son Américas 4, Bastión Rojo, Bosques de Guadalupe, El Triángulo, Hípico, Jesús Pérez Cuevas, Las Peñitas, Luis Donaldo Colosio, segunda sección, Primavera, San Cosme, sección progresista, Subsemop, que estos son 406 escrituras pendientes de elaborar. También existen otras escrituras en trámite que corresponde a 14 asentamientos y corresponde a 382 escrituras. Pero no solo eso, también hay una serie de escrituras por entregar en Las Peñitas y San Cosme con 213, las escrituras para firma de beneficiarios son 100 en el Hípico y fraccionamientos pendientes de autorización están el Fátima y Las Flores con 499 acciones. Pero más allá de eso, sí, yo les mencioné, se hizo un estudio cartográfico. El estudio cartográfico lo que te dice es dónde están esos asentamientos irregulares para tener prioridad
y saber cuáles tienes que regularizar conforme a los servicios con los que cuenta. En términos generales, no sé si contesté, eran muchas preguntas, creo que las contesté todas. Respecto al diputado Raúl Ulloa Guzmán, del fraccionamiento del arte mexicano en Fresnillo, comentarle que recordemos que las asignaciones de la vivienda en muchos de los fraccionamientos se dan con la participación del gobierno municipal, pero muchos de estos fraccionamientos tienen que ser dotados de infraestructura y la parte que le corresponde en este tipo de apoyos es que el municipio, el gobierno adquiere reserva territorial, construye la vivienda, pero mucho ojo, quien dota de la infraestructura y la urbanización son los municipios. Entonces, mientras no tenga la conectividad a los servicios, la población no se va a ir a vivir en donde no hay los servicios adecuados. Aquí ¿qué es lo que tendríamos que regular desde el Código Territorial y Urbano? Que los procesos de ocupación y urbanización se den a la par, para que la gente no tenga que llegar a un asentamiento sin conectividad de los servicios. La verdad es que los municipios se les complica, yo lo entiendo, sus recursos son muy limitados para poder atender la infraestructura. Por ejemplo, hay apoyos de vivienda en municipios importantes como Jiménez del Teul, y en ese caso, pues es un municipio que de por sí tiene muchas problemáticas y condiciones que atender, y encima construir la urbanización le implica un costo que no siempre puede ser atendido y dotado. En el mantenimiento de la vivienda existente, estoy totalmente de acuerdo, se pueden hacer diferentes acciones, ya las hace la Secretaría. Hay que entender que la calidad de la vivienda tiene que atender aspectos de la antigüedad de la vivienda, que es mayor a 50 años y implica un mejoramiento, la ampliación y disminuir el hacinamiento por cuestiones de habitabilidad. Respecto a la escritura de Fresnillo, comentarle del hospital que se está construyendo, es un tema que también nos hemos detenido debido al proceso de escrituración en las que nosotros como Secretaría estamos de alguna manera detenidos. Es un hospital que es necesario y que se encuentra precisamente en una zona. Hemos tenido acercamiento con el secretario de Salud para poder concluir y darle seguimiento a este proceso. Aquí nosotros nos comprometeríamos a darles ese seguimiento para que las acciones de mantenimiento del hospital se puedan ir dando. Respecto a la pregunta del diputado Edgar Miramontes Cadenas del programa de vivienda digna en Héroes Mexicanos en Jalpa, comentarle que qué beneficiarios pasa, que se expresan que qué sucede con esas casas que no han sido concluidas. Ya les comentaba, hay programas como que tienen el apoyo debe de ser la parte de gobierno estatal que ya se dio, la parte del gobierno municipal también, la del beneficiario también, pero eso solamente llega a concluir el levantamiento de los muros hasta la cadena de cerramiento. Por lo tanto, para que el gobierno federal aporte el subsidio, tiene que tener esa parte concluida para que llegue el subsidio federal. Sin embargo, es lo que les comento hace rato, hubo un reacomodo de subsidios por gobierno federal por cuestiones del sismo y la recuperación de viviendas que se hizo en las zonas dañadas, y esto ha retrasado el subsidio para Zacatecas. Sin embargo, bueno, hay que seguir juntos impulsando para que tanto la federación baje más pronto estos recursos. Ahorita también están en un proceso de entrega de recepción que ha limitado que los recursos de CONAVI lleguen de manera más fluida. Respecto a la pregunta del diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, bueno, hay áreas de oportunidad, agradezco todos los comentarios, en realidad no son preguntas, son áreas de oportunidad en acercarnos a notarios, en no apoyar, que nos puedan apoyar en el presupuesto 2019 para el tema de las viviendas abandonadas y la prevención del delito, el tema de las madres solteras. La Secretaría de Gobierno también tenemos acercamientos en el tema de transporte, estamos trabajando Subsecretaría de Transporte a través del área del licenciado Miguel Rivera Villa para coordinar el proyecto de transporte, dado que él es el que opera y nosotros somos los que planeamos la movilidad urbana.
y es importante el tema de la prevención del delito. Sin duda, si le apostamos al urbanismo de proximidad y al urbanismo social, podemos incidir en la seguridad del espacio público, lotes baldíos, zonas oscuras, áreas de donación abandonadas. Ojalá que el presupuesto pueda ser apoyado en ese sentido. Concluí con todas las respuestas. Gracias.